Siento, todavía me pilla la tecnología. Ya. Ahora sí, estamos grabando. Voy a presentar a nuestro orador de hoy día, nuestro expositor. Dejo con ustedes a neurólogo Felipe Méndez. Es especialidad en neurología infantil con base profesional como médico cirujano y posterior especialización en neurología pediátrica. Es el jefe de neurología infantil del Hospital de Puerto Montt. Ya es muy reconocido, yo diría que en la macrozona sur. Así que dejo con ustedes en este espacio a don Felipe para que pueda exponer sobre mitos y verdades sobre el autismo. ¿No es cierto, don Felipe? Así es. No sé si se me escucha bien. Se escucha perfecto. ¿Usted quisiera compartir pantalla? No Sí, dejo en libertad. eh, sí, yo no soy mucho muy ducho en esta, yo uso más otras más que Chrome, o sea, más que Meet, pero voy a ver si lo logro. Ah, ustedes tienen ahí Tenemos, no sé, yo estoy en la misma para que usted en este sentido de, entre los dos haremos algo aquí, pero claro, ya, en este esa sentido es sobre la... si le puedes poner en la versión completa para que se vea no, en la como de exposición, creo que, no sé cómo será aquí, espérate. O bueno, así nomás está bien, si no, no hay problema, yo Ahí creo que sí. ahí se ve suficientemente bien. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de mitos y verdades del autismo. La verdad es que mitos hay muchos. El autismo, lamentablemente, al ponerse de moda, digamos, atrajo también un montón de fake news, de falsas verdades, de, de algunas visiones que en realidad no tienen fundamento y que algunas de esas crean bastante angustia en las familias, en los propios pacientes, y que la idea de esta pequeña charla es un poco dar algunas luces sobre algunos de esos aspectos, entender que todavía estamos aprendiendo bastante del autismo, que todavía nos queda mucho por saber, pero sí tenemos claras algunas cosas que sabemos que no son. A veces en la medicina uno primero sabe las cosas que no son antes de las cosas que son. Eh, Así que eso es. Y después vamos a abrir la palabra para leer comentarios, para, dentro de mis limitaciones con el uso de esta plataforma, para poder conversar también con ustedes y ver qué es lo que les parece y dejar algunas conclusiones que preferí no ponerlas yo, sino que las pongamos en conjunto. Si puedes pasar a la siguiente, porque eso. Bueno, primero, en toda charla uno debería dejar bien en clara cuáles son sus conflictos de interés. Yo la verdad que no tengo ningún conflicto de interés, no soy financiado por ninguna industria farmacéutica, no he ido a ningún congreso financiado en los últimos 5 años, ni tampoco he dado charlas financiadas, ni esta charla tampoco está financiada. Y eso yo creo que es muy bueno establecerlo porque no tengo ninguna asociación ni con un medicamento, ni con un examen, ni con ninguna digamos, procedimiento, mis afiliaciones son conocidas, yo soy un neurólogo infantil del Hospital de Puerto Montt y como tal me presento y en el fondo me permite la libertad de poder decir que sí, poder decir que no a las distintas cosas que me parecen. La siguiente, eh, muchas gracias. Entonces, hoy día vamos a ver primero los mitos y después también los invito, si tienen más mitos, cuando terminemos me pueden decir para seguir eh, buscando estos son mitos que he escuchado más bien de los pacientes y de las familias, algunas definiciones, y después hablar de cómo ir aclarando estos mitos para después terminar con las verdades. Y ahí vienen los comentarios, preguntas y todo, que yo creo que es la parte más sabrosa de esta comunicación. La siguiente.
Muchas gracias. Ya, entonces algunos mitos que yo puse de los que uno más escucha. El primero dice que el autismo no existe, que en realidad es un invento, que cómo puede ser que ahora esto existe y hace 50 años atrás yo nunca había escuchado de esto, que hace 100 años atrás esto no existía, que esto es una cosa que están clasificando a la gente, pero que en realidad es un término que no tiene muchas bases, que si lo ampliamos todo el mundo es un poco autista. Entonces, es como que mucha gente habla sobre la expansión de este diagnóstico y como una manera de, cuando uno no conoce algo, es decir, no, esto no existe. Que es un poco lo que hace el avestruz, esconderse la cabeza y no buscar la solución, ¿verdad? Entonces, decir algo no existe significa que no hay nada que hacer al respecto, ni bueno ni malo, y invita a la inacción, que es lo más peligroso que yo creo de este mito, que es como no hagamos nada, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es mucho. El segundo mito que también escuchamos harto es que todos los autistas son iguales. Y ahí en el fondo muchas mamás llegan con los niños muy preocupadas porque dicen, a mí me dicen que mi hijo, la vecina o la amiga o el, qué sé yo, el chofer de la micro, no sé qué, su hijo no es autista porque yo conozco a los autistas y los autistas no son así como su hijo. Entonces, así que ¿por qué tiene la credencial de discapacidad? ¿O por qué usted quiere tal cosa? ¿O por qué usted está pidiendo tal otra? O tanta, no sé, tanta hora moda que está, haciendo que en realidad yo he visto los autistas y no son así. Y eso invalida a muchos pacientes que en el fondo se sienten claro que ellos, como no son como los otros, capaz que en realidad no sean autistas. Eh, y ahí es como, es un complejo que vamos a ir conversando. Otro mito es, todos son, los autistas son iguales, que es algo que es como decir todas las personas son iguales, es así de poco inteligente, digamos. O sea, claramente todos los autistas son diferentes. Son todos eh, personas que tienen una distinta manera de ver la vida y cada, como personas son todas distintas. O sea, hay autistas del colo, de la U, hay autistas grandes, chicos, gordos, flacos, y no existe un subtipo de autista. Lo otro es decir que son todos muy inteligentes. También en el fondo sabemos que la curva de inteligencia del autismo es la curva de inteligencia normal desplazada un poco hacia la izquierda. Eso significa que tienen un poco de menos inteligencia que la población general, lo que no significa que todos sean poco inteligentes. Significa que también hay un porcentaje de autistas que son muy inteligentes. Pero esta imagen que nos queda de algunas películas, ¿verdad? De algunas series televisivas donde los autistas son todos genios y qué sé yo, también a veces genera expectativas irreales en algunas familias y algunas personas, y eso tampoco es así, así como todas las personas tampoco somos iguales de inteligentes, y todas tenemos distintas maneras, tal vez, de relacionarnos, tenemos tipos de inteligencia diferentes, y eso es súper importante entenderlo, que la inteligencia no es una, son varias, ya hay definidas al menos 11 de inteligencias diferentes, y también según cómo definamos la inteligencia es qué inteligencia tenemos. La que claramente es la más comprometida en los pacientes con trastorno espectro autista por la definición del síndrome es la inteligencia social. Pero las otras inteligencias pueden estar igualmente conservadas o no. No es parte de la definición. También otra cosa que causa bastante yo diría, preocupación en los pacientes y que muchos pacientes me han preguntado es, ¿será que el niño es así porque lo criamos así? ¿Será que él era sano cuando nació y nosotros lo hicimos autista? Porque lo crió la abuela, porque yo en ese momento me separé del marido, porque yo sufrí, qué sé yo, una pérdida importante durante el embarazo. Y en realidad sabemos que eso también es una cosa que causa mucha angustia. ¿Es culpa mía el autismo de este niño? Eh, y esto yo quisiera aclararlo al tiro, a pesar de que lo vamos a ver al final, que el autismo no es culpa de nadie. Es como ser culpable de tener el pelo crespo, o de ser alto, o de tener la tez clara. El autismo está en nuestros genes, y los genes no son culpables, uno no elige qué cosa heredar. Yo no quiero heredarte, qué sé yo, la inteligencia del abuelo, y la belleza de la abuela, o la sabiduría de tu mamá, y qué sé yo, la fuerza de tu bisabuelo, no sé, los genes se van heredando por la familia y
a veces justo o sea, el mal genio del tío con, qué sé yo, eh, no sé, todas esas características que las personas heredan no son elegidas. Eh, Así que es importante no sentirse culpable al respecto. El tener un hijo autista no es culpa de nadie. Lo otro, también frecuente, y eso es ya incluso un problema a nivel internacional, es la causa con la relación con las vacunas. Bueno, esto es una de las más importantes mentiras científicas que ha circulado en el mundo en los últimos 50 años. Esto no es una mentira científica inocente, sino que esto se produjo por un tema económico muy importante, de una pelea entre empresas que producían distintos elementos y que llevó a que un científico inglés inventara un estudio y cambiara los resultados de un estudio de 11 pacientes que asoció la vacuna tresvírica con la posibilidad de tener autismo. Esto es una investigación de hace varios años atrás, pero que se descubrió que era inventada. Este médico perdió su licencia para ejercer la medicina en Inglaterra, viajó hacia Estados Unidos y adivinen qué, en Estados Unidos fue contratado por las agencias antivacunas y ahora gana mucho dinero haciendo charlas por todo Estados Unidos hablando del riesgo de las vacunas. Eh, pero claramente sabemos hoy en día que no produce autismo el uso de ningún tipo de vacuna. Otro problema que más bien me han planteado los niños con trastorno espectro autista es que les dicen que ellos no sienten. Y todos los que hemos tenido relación con pacientes con trastorno espectro autista sabemos que ellos sienten, incluso diría que sienten más incluso que el resto de la gente, pero lamentablemente no pueden expresar de manera habitual, diría más que normal, habitual, la que nosotros ocupamos, eso que sienten. Y eso debe ser terrible, o sea, tener algo adentro que no lo puedo sacar para afuera, eso es complejísimo. Pero la sociedad los mira como, no, no importa que yo les diga tal cosa, no importa que les hago porque en realidad ellos no sienten. Entonces eso los exculpa, digamos, de tratarlos mal o de hacerles tal cosa. Y eso es terrible, terrible a un ser humano. Quitarle su posibilidad de ser un ser sintiente es reducirlo a un mueble. Eso es algo, digamos, muy complejo. Pero existe, lo he escuchado. Y lo último que voy a poner, pero hay muchos más, es que los autistas están cómodos. En realidad no los muevan de ahí. Ellos están súper tranquilos, están felices con ser autistas. Así que, ¿para qué les vamos a hacer algo si ellos están recómodos? Bueno, eso es precisamente lo que uno debe hacer con un paciente que ¿No se escucha, don Felipe? Se nos fue, parece. Sí. Don Felipe, ¿nos puede escuchar? Lo perdimos, parece. Pero sale su foto todavía ahí, que como que está conectado, y sale su audio igual que está conectado, igual, no sale cerrado.
Tengámosles un poco de paciencia, a lo mejor está sin señal y me aparece como conectado, así que veamos que pueda retomar. Amaya tiene que salir y volver a ingresar a la sesión. No, Felipe, tiene que salir y volver a reingresar, por favor. No sé si me podrá escuchar porque aparece como conectado. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, si está con poca señal no les va a escuchar lo que ustedes le mencionan. Tienen que llamarlo por teléfono porque quizá él está pensando que lo están escuchando, que estamos escuchando, o quiere comunicarse con ustedes para avisarle que no hay señal, pero no las va a escuchar si sigue conectado de esta forma. ¿Ahora me ven? Murió. Ahora sí, Ahora ahora sí, sí, ahora sí. Ya, estoy conectado desde mi teléfono, pero puedo verles la... eh, estoy conectado desde el teléfono y estoy viendo la presentación aquí también en el teléfono, así que vamos a hacer lo posible. Ya, entonces íbamos en que habíamos visto un poco los mitos sobre el autismo. Les decía que pueden agregar después cuando terminemos más mitos, más cosas que podemos ir descartando, conversando. La siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco de las definiciones de autismo, la definición clásica que tenemos, que todos todavía ocupamos, pero que en algún momento va a cambiar, es la definición del DSM-5, que es una definición, yo diría, un tanto antigua ya, pero es la que tenemos y es la que nosotros ocupamos para definir en el fondo este cuadro, y por lo tanto todavía es válida, y todavía es la que vamos a escuchar y ver, por lo menos yo diría unos años, y en el fondo es esta definición que... ah, estoy tratando de abrir la presentación aquí en otro lado para poder verla yo porque no la veo en el celular, pero ahí estoy. Ya. Entonces la definición, como les decía, del DSM-5
Es la clínica de... Ah, ya, ya, estoy con la bola. No sé cómo sacar. ¿Cómo se hace? Es que si está conectado en dos partes va a acoplar. Ya, voy a salir salir. de aquí. Ya, ahora sí. Ahora no estaba acoplado. Ya estoy conectado solo por el celular. Ya, entonces, los criterios de DSM-5 son deficiencias persistentes en la comunicación social e la interacción social en diversos contextos. Eso es súper importante. El problema de comunicación no puede ser en solo un contexto, tiene que ser en varios contextos distintos. O sea, no existe aquí el autismo escolar, por ejemplo, o el autismo que se en la casa del abuelo. Las personas tienen que tener este problema de comunicación en varios contextos diferentes. Y segundo, estos patrones repetitivos y restrictivos de comportamiento y de intereses o actividades, que en el fondo típicamente son estos pacientes que tienen intereses en una cosa y están muy interesados y saben mucho de un tema, y después eso no significa que van a estar siempre pegados con ese tema. Muchas veces cambian de tema en otro tema y después en otro tema y después en otro tema, pero cuando tienen ese tema, todo gira en torno al tema. Y cuando uno trata de cambiarlo de ahí, en el fondo a veces se producen descompensaciones, los pacientes no les gusta, son como cómodos en ese lugar. Entonces ese lugar no es un lugar físico, sino que es un lugar más bien mental. O sea, tienen un problema de que están conectados a esta temática, tanto en su conducta, como en las cosas que hacen, como en cómo se relacionan. O sea, es esta poca variabilidad, esta poca versatilidad, esta poca flexibilidad, es como que lo que da la definición del diagnóstico. Y súper importante que lo que se nos solicita ahora como servicio de salud, como Chile, en el fondo es que el diagnóstico lo hagamos ojalá antes de los 2 años y medio. Eso es lo que la sociedad nos está pidiendo, y eso no es fácil, hacer un diagnóstico temprano. Tenemos que ver más de una vez a este niño, conocer su contexto, conocer el contexto social en que está, porque saber si un niño es como es muy difícil. Tenemos que poder tener una buena relación con la familia para saber si el niño está portando como siempre. Es imposible que nosotros veamos a un niño por primera vez, que vaya al doctor, donde está asustado, donde no está muy contento, y saber que esa manera de conducirse es su manera de siempre. La siguiente. Hablamos de las causas. Eso va a ser súper importante entender las causas de la... Después vamos a ver esta consulta que pasa con el diagnóstico de autismo en pacientes de mayores, en jóvenes, que me parece un gran tema. Pero en las causas son multifactoriales. El por qué se produce, en el fondo, etiología significa la causa. El ethos, el por qué se produce algo, el estudio del ethos, el estudio de la causa. En el fondo, sabemos hoy en día que hay factores de riesgo de tener trastorno espectro autista. El factor de riesgo más estudiado es la edad del padre, no la edad de la madre, la edad del padre. Se sabe que el riesgo aumenta cuando el padre tiene más de 40 años y aumenta mucho cuando el padre tiene más de 50 años. También hay una asociación, pero mucho más laxa, con la edad de la madre, y en ese caso hay mayor riesgo en madres adolescentes y más riesgo en madres también tardías. Enfermedades del embarazo. Hay varias enfermedades que están asociadas. Una de las más frecuentes es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo durante el embarazo es una enfermedad muy asociada al riesgo de tener autismo en ese embarazo. Y algunas infecciones virales que se pueden producir durante el embarazo. La mayoría de esas cosas no son evitables. Uno no puede evitar tener la edad que tiene, no puede evitar tener, qué sé yo, algunas enfermedades son ocasionales, son virus que están en el ambiente. Otro riesgo es la prematurez. Lamentablemente esos riesgos son riesgos que cada vez aumentan en la población chilena. Nosotros tenemos cada vez más niños prematuros, cada vez más embarazos adolescentes y cada vez más embarazos a edad mayor. Por lo tanto, el riesgo de autismo en globo aumenta en nuestra población. Y por supuesto también hay influencias físicas que actúan en este ambiente interno, digamos, que la alteran. Y ahí hay cosas del ambiente que por ejemplo, tienen que ver con la no estimulación en una edad temprana, con un apego inseguro, con otras cosas que no causan el autismo, pero sí influyen en este paciente
que tiene esta base genética que le puede producir este trastorno del espectro autista. Entonces, y además, para que esta ensalada sea más difícil de comerse, digamos, todo eso sucede en un cerebro en desarrollo. Sabemos que el cerebro en desarrollo no es lo mismo que un cerebro ya desarrollado. El cerebro se termina de desarrollar en la tercera década de la vida, por ahí por los 30, el desarrollo completo, definitivo del cerebro. Pero el cerebro se desarrolla en su gran medida alrededor de la segunda década. Por lo tanto, niños menores de esos todavía tienen un cerebro en desarrollo. Y ese cerebro en desarrollo, lamentablemente, es un cerebro que es muy como sensible a los estímulos que tiene del exterior. Y ahí, por ejemplo, el gran tema que no vamos a tratar hoy día, porque es un tema que probablemente tienen que verlo después. Pasó con el PowerPoint, dicen, yo no lo estoy controlando el PowerPoint, así que no sé qué pasó, si se cayó, pero el tema es muy importante que este cerebro en desarrollo, por ejemplo, un tema es las pantallas. Yo creo que sería un buen tema que trataran en estas charlas. ¿Qué pasa con el tema de las pantallas y los pacientes con trastorno espectro autista? Que claramente es un tema muy importante. O sea, si ya las pantallas son malas en todos los pacientes, en estos pacientes es aún peor. Pero no es el tema. Yo creo que si nos metemos en la pantalla no salimos más, así que, pero les dejo planteado nomás esa alternativa. Bueno, lo que le estaba diciendo, la siguiente, no sé qué pasa con el PowerPoint, me están diciendo, parece que no está funcionando. Yo les digo una vez más, yo no estoy encontrando el PowerPoint, hay alguien que está viendo la presentación, pero les puedo decir, y vamos a hablar un poco de cómo se produce el autismo. El autismo se produce de la siguiente manera. Hay un gen que se altera, y que hoy en día ya se conocen más de 50 genes que tienen que ver de alguna u otra manera con el trastorno espectro autista. Ese gen alterado del trastorno espectro autista produce cambios en células que son las células primigenias que van a producir neuronas. ¿Ya? Y son estos cambios que producen cambios en estas neuronas primigenias, las neuronas que están recién empezando, nos producen que estas células que empiezan a migrar en este cerebro se conecten de manera diferente. Y estas conexiones, de hecho, hoy en día ya podemos ver qué tipo de conexiones son y podemos, en el fondo, prever, al hacer algunos exámenes, que un paciente con distintos tipos de conexiones va a tener más riesgo de tener autismo. El PET scan en pacientes muy pequeñitos ya nos puede prever la posibilidad de un paciente de hacer autismo, y en pacientes más grandes existen PET scan característicos de pacientes autistas o resonancias magnéticas funcionales, porque el cerebro del paciente autista es distinto que el cerebro del resto de la población, igual que, por ejemplo, el cerebro del paciente con déficit atencional. No es que sea un cerebro diferente al resto de los cerebros, todos los cerebros también son distintos, pero las conexiones particulares que desarrollan los pacientes con trastorno espectro autista no las desarrollan otras personas. Entonces, hay un cambio físico en el paciente. No es un invento de una definición que se le ocurre a alguien, hay un cambio efectivamente que se produce que promueve esta aparición de este trastorno. Y este cambio físico, por supuesto, lleva a un cambio conductual, y este cambio conductual finalmente es el que se expresa. Nosotros vemos la conducta de la persona y a través de esa conducta es de donde hacemos el diagnóstico. Entonces, esa es la cascada un poco diagnóstica que tenemos que tener presente en este paciente con trastornos del espectro autista. Y en el fondo, ahora, ¿cuántas personas abarca este problema? ¿Qué tan frecuente es esto? Oye, cada vez lo vemos como más frecuente. Es frecuente, pero no es tan frecuente. Estamos hablando de alrededor de 1% de la población. 1% de la población, entre 0,5 y 1% de la población, igual es harto. 1% de la población es harto, pero 1% de la población no tiene un trastorno espectro autista grave. Tiene algún tipo de trastorno espectro autista. En Estados Unidos, por ejemplo, el promedio de diagnóstico del trastorno espectro autista es 1,7 años. Hacia allá nosotros tenemos que ir, hacia diagnosticarlo precozmente, porque ahí es donde más efecto tienen los tratamientos de los pacientes con trastorno espectro autista.
Y en Chile, la prevalencia es más o menos parecida en el mundo, es 1 de cada 51 niños, los últimos estudios que tenemos. Estamos hablando de prevalencia solo en niños, no prevalencia total. Es 1 de cada 50 niños, uno estimaría para que nos quedemos con una cifra como un niño por curso. Un niño por curso. Yo sé que muchos me dirán, en mi curso hay más. Sí, pero yo también les puedo decir, en otros cursos hay menos, porque en el fondo hay colegios que lamentablemente aún, a pesar de la ley TEA y todo, no tienen el número de pacientes autistas que está en la población general. Por lo tanto, hay partes donde se concentran pacientes autistas y partes donde no hay. Entonces, y esta cifra es la que yo creo que nos quedemos como para saber qué tan grande es este problema. Es un problema muy, muy grande. Y en estudios que tenemos en nuestro servicio de salud, el Roncaví, es un problema que ha ido siendo cada vez más frecuente. La pesquisa no significa que hay más pacientes o que cada vez hay más, significa que probablemente antes no lo diagnosticábamos. Y eso claramente es un problema. Por lo menos ahora sabemos el problema y podemos hacer algo al respecto. Y como alguna guía para darles algunos datos, ¿cómo se hace este diagnóstico precoz? ¿Cómo uno puede hacer que este diagnóstico sea efectivamente hacerlo antes? Primero hay que tener una sospecha activa, que yo sé que es lo más difícil, porque muchas veces la gente no quiere tener un niño autista, por lo tanto no quiero ver lo que tiene mi hijo. Pero hay que tener claro que hoy en día test que sean probados, fehacientes para niños menores de 1 año no existen. O sea, no hay ninguna prueba que te puedan decir, no, esta está probada en Chile y podemos hacer este test y sabemos si un niño de 6 meses tiene o no autismo. Eso es mentira, no existe. Por lo tanto, hay test en estudio, hay SPECT, hay cosas que se pueden hacer, pero son de un costo tremendamente caro, todavía no están estandarizadas, no es un tema todavía como vigente. Por lo tanto, es muy importante que nosotros veamos qué pasa con este niño. Una de las cosas características de los niños es que no tienen, es la mirada. En el fondo, esta mirada comunica poco. Nosotros podemos ver que los niños con la mirada comunican. O sea, no solo ven, sino que intencionan lo que ven. Lo segundo es una cosa muy precoz. Alrededor de los 6 meses, los niños ya deberían mirar hacia, no solo a uno, sino que hacia donde uno mira. Eso se llama mirada conjunta. O sea, yo veo y entiendo que la otra persona que está frente a mí es otra persona y hacia donde mira debe ser atractivo, por lo tanto voy a mirar para allá. Y eso es en la mirada conjunta. También aparece después, un poco más tarde, alrededor de los 8 meses, que el niño empieza a señalar, a apuntar cosas con el dedo. Y también, después, un poco más tarde, aparece que el niño mira lo que yo señalo. No me mira el dedo, sino que mira hacia dónde yo estoy apuntando. Y eso permite que yo, de alguna manera, vea que el niño está conjuntamente conmigo, comunicándose a través de lo que yo le estoy diciendo. Y así podemos identificar niños de riesgo, y esos son los niños que deben ser vistos por nosotros, los neurólogos y psiquiatras infantiles, para poder hacer el diagnóstico. Como le digo, todavía existen exámenes que pueden ayudar, pero estos estudios como el A22 y otros que están muy diseminados a nivel de muchos lugares, son test que no hacen el diagnóstico, sino que en el fondo ayudan en el proceso de diagnóstico, y uno debe hacerlo siempre después de que lo evalúe un especialista, porque es un costo no menor y que hacerlo en pacientes sanos es una pérdida de recursos, tanto para la persona que lo hace como para la persona que lo está financiando. Y también a veces no hacerlo también es difícil. O sea, nosotros igual es un test que a nosotros nos ayuda. Sobre todo ayuda para saber qué tengo que hacer con ese niño, para dónde va el tratamiento, cuál es el manejo que debo hacer, qué es lo más importante, qué es lo que me está produciendo más problemas. Ya, y por último, antes de caer en estas preguntas y respuestas, la siguiente, que no sé si la tienen ustedes, pero si no están viendo, se los puedo decir, que es las verdades sobre el autismo, que en el fondo es responder esta primera diapositiva que vimos sobre los mitos. Entonces, la primera que era que el mito de que
el autismo no existe, podemos decirle, el autismo no solo existe, sino que es muy frecuente. O sea, ya lo vimos, es uno de cada 50 niños. O sea, es un cuadro súper frecuente que está totalmente definido, que tenemos muy claro qué es lo que es. Hay una teoría que dice que el autismo no es solo una enfermedad, sino que varios cuadros distintos que nosotros estamos juntando en un solo síndrome. Y eso puede ser verdad. Eso no descarto que eso a la larga podamos tener distintos tipos de cuadros que nosotros estamos juntando pacientes que en realidad no tienen exactamente lo mismo y lo estamos juntando en lo mismo. Eso es posible. Pero que no exista, claramente sí existe. Sino que estamos haciendo todos nosotros acá ahora reunidos. O sea, no. Segundo, claramente todos los autistas son diferentes, no son iguales. O sea, que son iguales, son todos distintos, tanto como personas distintas en el mundo, lo cual, qué bueno que seamos todos distintos. Como dicen los franceses, vive la différence, viva la diferencia, que nosotros nos hace que nos gusten distintas cosas, que hagamos distintas, tengamos distintos, no sé, qué sé yo, hobbies, distintas cosas que hacer. Eso, la diversidad, yo creo que hay que abrazarla. La inteligencia, como les dije, no todos tienen inteligencia normal, tampoco todos tienen problemas de inteligencia considerando solamente el CI, que es un tipo de inteligencia que tampoco es la más importante y como dato tampoco es la asociada a la felicidad. Así que la inteligencia como cognitiva, como, qué sé yo, escolar, si hay algún profesor se puede enojar conmigo, pero esa es la menos asociada a la felicidad. O sea, las personas más inteligentes en nivel de CI no necesariamente son las más felices. Y yo creo que tenemos que apuntar a una sociedad feliz. Y la sociedad feliz es aquella que hace lo que le gusta, no necesariamente la que tiene más, digamos, más CI, más capacidad intelectual. Puros genios, los asesinos múltiples también tienen CI alto, así que... lo otro es que el autismo se produce por cambios genéticos, por lo tanto, una vez más, reforzar, sobre todo a los papás que están aquí conectados, no es culpa de nadie, así como tampoco es culpa de nadie que un niño tenga, qué sé yo, leucemia, o tampoco tenga, no sé, tos convulsiva, eso es un poco culpa porque hay una vacuna, pero que tenga, no sé, una dermatitis atópica, o que tenga, qué sé yo, cualquier cosa, el color, el pelo crespo. O sea, es una característica que viene en los genes, que por supuesto puede ser influida por el medio, pero no es causada por el medio. Hubo descartar aquí, por supuesto, la asociación con las vacunas, que ya sabemos que fue un gran hoax, una gran mentira. También reforzar el tema del sentimiento de las personas autistas. Tienen mucha. Los niños con autismo sienten mucho. O sea, todos los que estamos aquí relacionados nos damos cuenta de que sienten. Qué terrible no poder expresar esa sensación. Y claramente no están cómodos con ser autistas. El autismo no es algo, a pesar de que cada vez con la ley hemos tratado de mejorar, son niños que necesitan nuestro apoyo, nuestra ayuda para poder insertarse en el mundo. Porque lamentablemente el mundo no se va a insertar en ellos. Por muchas cosas que hagamos, esa es una realidad, yo creo que no, innegable. Por lo tanto, todavía tenemos ayudas y debemos optar esas ayudas que necesitamos. Y bueno, los que no ven la presentación, ahora hay una foto de la ley de autismo, que me parece que fue un hito que no debemos olvidar, que parece que hubiera sido hace tanto tiempo, pero fue un hito que yo no di esa pelea, me estoy, digamos, aprovechando de los frutos de pelea que dieron otros, pero agradezco esa pelea que se haya dado. Yo participé de manera muy periférica. Creo que aquí las agrupaciones fueron las que nos dieron a nosotros los médicos la lección de lo importante que es estar juntos para lograr cosas. Y lo última, que nos la están viendo la positiva, es darle las gracias por este espacio, este momento de conversación. Y ahora yo me manejo muy mal con esto, así que ojalá si alguien me ayuda y me hace de moderador para poder encauzar todos los comentarios, preguntas que hayan en el chat o que alguien quiera hacer personalmente. Les pido la ayuda ahí a la agrupación para que se hagan presentes para poder ver qué conversamos ahora. Así es, don Felipe, muchas gracias por su colaboración.
computador. ¿Aló? Así que, ahora, ¿sí? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora te escuchamos. Ya, perdón, tuve problemas con el computador, así que si quieren hacer preguntas o levantar la manito para que pudiéramos conocerla, exponer su caso, yo voy a dejar de grabar en este instante para que esto obviamente no salga grabado. Así que, Piden que lean el chat ahí también.